8:38 de la mañana. Nuestro invitado de esta hora es Iván Martínez, presidente de la Asociación Internacional World Compliance Association, para hablar precisamente de la corrupción. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entiendo que ustedes, en el marco de este evento que están organizando y que busca precisamente analizar cómo evitar la corrupción, ¿no? A través de este cumplimiento, este mecanismo del compliance, que también forma parte en gran medida del informe Wagner en nuestro país, para evitar la corrupción. ¿Es posible? A ver, la corrupción es un fenómeno que está instalado en muchas sociedades. En este caso, es obvio que la sociedad peruana está instalado. Me preguntaba un poco qué opinaba de los casos de corrupción que se están dando en el Poder Judicial. Hay una realidad manifiesta. En todas las encuestas, en todos los estudios anuales, Perú anualmente sale muy bien clasificado en cuanto a niveles de corrupción. Con lo cual, claro que hay corrupción en el Poder Judicial, porque cuando los niveles de corrupción en un país son tan elevados y son generalizados, la corrupción está en absolutamente todo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el comportamiento personal de los individuos que conforman esa sociedad, porque está aceptado. Es una forma en la que determinadas sociedades vienen haciendo las cosas y ni siquiera se juzga. Ayer uno de los debates que se planteaba es no hay que perseguir solo porque se critica mucho al funcionario por la pequeña coima, pero lo que hay que perseguir es la grande, no hay que perseguirlo todo. Porque... En el marco de ello, por ejemplo, el organismo de contrataciones con el Estado se plantea cambiar un poco las bases de los concursos y sobre todo en las contrataciones con el Estado, porque aquí hemos visto corrupción de funcionarios, también el lado empresarial, o sea, está enquistado en todo orden de jerarquías, digamos, ¿no? En este compliance que se aplica en países como Estados Unidos primordialmente, también en España, no sé si con el mismo éxito, ¿qué tan viable es que en el Perú tengamos resultados positivos? Es que son muchos cambios necesarios en el Perú. Es decir, no es solo, es decir, por un lado hay que atacar la contratación pública exigiendo más controles justamente en la intersección, que es donde salta el fuego, donde salta la chispa en la interacción entre el sector público y privado. Pero hay que hacer una política integral que tiene que ver desde la educación, tiene que ver con cómo se están financiando las campañas políticas. Estamos en un país que es Perú. Esa es parte del debate justo ahora. Donde, o sea, no tiene sentido que se permitan las donaciones anónimas, no tiene sentido que sean no bancarizados. Es decir, todos sabemos que conseguir un cargo político es muy costoso y se permite un nivel de inversión, que no de donación, por eso utilizo la expresión inversión intencionadamente, que no tiene ningún sentido y aboca a un desastre posterior que es muy obvio. ¿Este cambio pasa, por ejemplo, por fortalecer también instituciones que ejerzan control? ¿O por un tema meramente legal, de leyes, que las tenemos al final, pero que...? Recientemente escribí un artículo precisamente sobre el tema en Perú. Y a ver, en mi opinión, o en nuestra opinión en este caso, porque sería un tema incluso que se podría someter a debate o cuestión, en Perú lo que sobran son organismos de control. Hay que simplificarlos, hacerlos eficaces. Cuanto más organismos de control, esto es, al final, yo pongo el ejemplo que la corrupción es como la basura, ¿no? En tu casa... en casa de cualquiera, uno sabe que cuanto más esquinas tiene, cuanto más bordes tienes, donde se guarda la basura. Entonces, cuanto más organismos de control, contra más instituciones administrativas, hay más capas para que la basura o la corrupción se quede ahí guardada. Parte de la clave está en simplificarlas, hacerlas eficientes y además darles autonomía e independencia real. Si el controlador es nombrado por el que tiene que ser controlado, el problema es lo que vemos con el CNM, por ejemplo, ¿no? Nombra jueces, destituye, fiscaliza el tema de los jueces, pero es un CNM que estamos viendo el nivel de corrupción que ha calado en esta instancia tan importante. Pero estamos hablando de los jueces, de quienes determinan la justicia, quienes hemos podido conocer que negocian sentencias por violación, entre otras. Le planteaba el tema de las instituciones, ¿no? En el sentido de que usted me decía también son instituciones que son formadas por personas, pero ya entonces el tema va al aspecto más personal, la ética, el civismo, el amor a tu país. O sea, es un tema de cuestionamiento personal. Uno de los debates con los que yo en el Congreso de ayer expresé mi desacuerdo, ¿no? Es decir, no hay que perseguir sobre todo el
la gran corrupción y no la pequeña, el pobre funcionario que acepta una pequeña coima. Digo, no, porque tenemos un problema de concepto. O sea, está es decir, a todo nivel. Entonces simplemente juzgamos el que la oportunidad, es decir, el que acepta pequeñas coimas porque no tiene la oportunidad de aceptar más es mejor que el que acepta grandes coimas porque tiene la oportunidad de aceptar grandes coimas. No. Es decir, una pregunta que también planteaba que muchas veces me hacen en varios países es: ¿qué prefiere usted, un político corrupto o un político competente? Oiga, no, hay ciertos cuestionamientos que no podemos hacer. En el Perú algunas encuestas han señalado muchas veces que el peruano se ha conformado con que haga obras aunque robe. Claro, es que es ese mismo planteamiento. Tenemos casos en Perú de políticos condenados por corrupción. ¿Eso es grave en un país, digamos, en el que podría empezar a naturalizarse el tema de la corrupción? De conformarte con un funcionario que, aunque te robe, haga algo. Yo creo que es grave porque demuestra la concepción social y que hay que trabajar esa base cultural. Es decir, hay que establecer escenarios de contingencia a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Perfecto. Y aunque quizás sea el más difícil de ver, el trabajar la educación social, el trabajar cómo vemos las cosas, a largo plazo es el más importante. El castigo es un animal de patas cortas, de piernas cortas. No, pero aquí tenemos las leyes, ¿no? Como usted muy bien lo ha dicho. Sí, claro, pero ¿quién las aplica? ¿Quién las aplica? Mira, hay un chiste que me vas a permitir muy rápido, que es que se aprueban los presupuestos de un país. Dicen, mire, vamos a aprobar 10 millones de dólares para colegios y 1.000 millones de dólares para cárceles. Y le dice el compañero parlamentario, ¿verdad? Dice, ¿pero cómo colegios? Dice, ¿tú vas a ir al colegio? ¿Verdad? Pues es un poco lo mismo. Es decir, tenemos un problema que es que el que tiene que aplicar las leyes, el que incluso, aunque suene ridículo, es así, porque suena ridículo el controlador es nombrado por el que tiene que ser controlado, incluso supervisado, con lo cual tenemos que garantizar la independencia. La aplicación de concursos para acceder a la carrera judicial es incuestionable. En el caso de los jueces... planteado la modificación precisamente de estas reglas de juego, ¿no? Para, digamos, que cambien las reglas de juego de la designación, por ejemplo, de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Yendo a mi realidad, ¿no? A lo que pasa en el Perú, correcto. Que usted la estudia también, ¿no? Bueno, es que es ridículo. ¿Cómo ve usted en este momento el tema de las propuestas del Ejecutivo, un Congreso que debe acelerar los temas, un Poder Judicial con en una situación que conocemos, la Administración de Justicia, y la ciudadanía poco escéptica ya? A ver, más que poco, quizá. Es que es parte del problema. Es decir, realmente empieza a haber cierto escepticismo y cierta frustración. Ojo que eso termina siendo tremendamente peligroso para el futuro de un país y termina pasando una factura carísima al futuro y al desarrollo de un país. No nos olvidemos, además, de que recientemente el FMI acaba de contarnos, Fondo Monetario Internacional, que el mayor problema para el desarrollo económico y social de Perú es la corrupción. Es decir, según nuestros datos, estamos destinando en Perú más presupuesto a corrupción que a salud o educación. Evidentemente hay que hacer muchos cambios. Y ahí las brechas que tenemos, ¿no? Claro, en mi opinión, ajena y respetuosa, porque sí que conozco un poco la situación de Perú, pero bueno, mi perspectiva es más internacional. A mí me faltan, yo sigo echando de menos ciertas divisiones, sigo echando de menos que se apliquen inmediatamente ciertas medidas, como tiene que ver el concurso público, como tiene que ver, es decir, algunos de los jueces implicados en el caso... referéndum, la figura del referéndum encajaría según su perspectiva, digamos. Totalmente, es decir, tiene que haber independencia. Es decir, primer paso, tiene que haber independencia entre el poder legislativo y el poder judicial. Forma parte de la estrategia básica de separación de poderes, quiero decir, es bastante ¿Reelección obvio. de congresistas? Fíjate, yo no me atrevo a dar una opinión porque no conozco la situación exacta a día de hoy del Perú, pero yo creo que sí que habría que hacer una revisión completa de conceptos y por qué ciertas medidas no se están tomando con cierta celeridad. Ahí demuestra un foco de riesgo claro, ¿verdad? ¿Por qué ciertas medidas, por qué no se están exigiendo ciertas dimisiones o por qué se están paralizando ciertas medidas? No debería paralizarse. Entonces. Bueno, en mi opinión, por ejemplo, que esté medio paralizado, hasta donde yo sé, el proyecto de reforma de la financiación de campañas y de partidos políticos. Pero toma tiempo el debate, eso es lo que quizá los peruanos bueno, para mí es escandaloso. Quiero decir, hay ciertas cuestiones que no se deben de someter siquiera a debate. Es decir, resultan
tan obvias, resultan de tan sentido común que no hace falta ser un gran técnico ni un gran experto para ver claramente qué problemas hay que atajar urgentemente. Es decir, no podemos someter a debate ciertas cuestiones. Entonces, vamos a empezar por lo sencillo, y luego ya quizá podemos hacer... Terminaré esta conversación con lo que empezamos. Estos mecanismos por los que se busca el cumplimiento del marco normativo van a ayudar a democracias como el Perú, para muchos todavía una democracia en camino, en proceso, algo incipiente, en el sentido de que la corrupción no siga calando a todo nivel. Bueno, yo creo que incuestionablemente sí. El simple hecho, yo lo comentábamos ayer en el Congreso de World Compliance, el simple hecho de que ya organicemos un evento y tengamos más de 250 personas hablando de ello, es decir, tomar conciencia es un primer paso. Es decir, yo cuento que en este tipo de eventos ya hace 3 años venían mi mamá y mis amigos, porque no venía nadie. No había tema. Claro. Es decir, sin embargo, ese tema hay que aplicarlo también en la ciudadanía en general, ¿no? Claro. En el día a día, cada uno. Es que la toma de conciencia personal, es decir, la corrupción se empieza a solucionar cuando uno entiende que la corrupción no es algo que hace otro, ¿verdad? Hay diferentes encuestas, además, donde es curioso, donde se cuestionaba a diferentes estados, por ejemplo, a Chile, ¿no? Usted piensa que usted es corrupto y solo el 15% pensaban que lo era. Piensan que sus ciudadanos son corruptos y en más de un 60% decían que sí, es decir, siempre es otro, ¿verdad? Aquí en el Perú las recientes encuestas, digamos, señalan que la gente realmente ya no cree en la clase política. De eso estamos seguros. Es que ese es el efecto demoledor para un país. En mi opinión, más allá de suponer una declaración política... un pacto ético. Claro, es que es un problema para el futuro de un país. Es decir, cuando los ciudadanos, cuando la sociedad se harta, es cuando se abren espacios... La calle habla, ¿no? Sí, es cuando se abren espacios a soluciones mesiánicas y extremistas, sean de un lado o sean del otro, me es totalmente indiferente. Perfecto. Que es lo que puede realmente destrozar un país. Y háblenos un poco del evento, para terminar. Bueno, en cuanto al evento, yo creo que ha sido muy interesante porque se han incorporado pues visiones desde el Estado, desde la empresa privada. Ha habido un espacio también donde se ha contado un poco cuál es la problemática de Perú, donde ha habido un espacio para el llanto bastante profundo. Lo importante es la reflexión, ¿no? Gracias por estas reflexiones también suyas, que conocen un poco la realidad no solo del Perú, sino de diversos lugares del mundo. Iván Martínez, presidente de la Asociación Internacional de Cumplimiento o Compliance, en el sentido de cumplir estas indicaciones que todos los peruanos estamos llamados a hacerlo en nuestro día a día. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. 10:50, una breve pausa.